Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. Nos hacemos eco, en primer lugar, de nuevas denuncias contra la política de estrangulamiento del pueblo cubano por parte del gobierno de Estados Unidos, en este caso, desde instituciones centrales del sistema de Naciones Unidas. Hace unos días era el alto comisionado de Derechos Humanos, Volker Turk, que decía, y esto lo decía él, no lo decía el gobierno cubano, decía que las restricciones del combustible impuestas desde comienzos del 26 y el reciente endurecimiento de las sanciones extraterritoriales de Estados Unidos contra Cuba perjudican directamente a los cubanos, especialmente a los más vulnerables, y decía, los niños están muriendo porque los médicos no tienen acceso a suministros médicos esenciales, medicamentos. Esto es inaceptable. Hacía un llamado a la suspensión total de las sanciones. ¿Qué más? ¿Qué más necesitan? No el gobierno de Estados Unidos, sino los medios de comunicación internacionales para hacerse eco de estas denuncias que no parten ni de la solidaridad con Cuba ni del gobierno cubano, sino que parten de alguien que cuando habla mal de Cuba o del gobierno de Venezuela en su momento, etcétera, entonces sí, tiene páginas enteras, tiene grandes titulares, pero cuando está señalando una violación gigante de derechos humanos por parte del gobierno de Estados Unidos sobre el pueblo cubano, entonces no. Entonces ya no es noticia, es una nota a pie de página, es una nota de agencia que no se recoge más que en algunos medios digitales del sistema corporativo, pero nada más. ¿Y qué es lo que hacen los medios, muchos de estos grandes medios corporativos, mientras tanto? Hacer una apología directa del terrorismo en forma de estrangulamiento económico de la economía de Cuba, justificándolo, o directamente apoyando los bombardeos contra el país. Ahí teníamos al diario El Mundo hace unos días, pero también el ABC, digo, en el territorio español, y tantos medios latinoamericanos dándole voz a José Daniel Ferrer, este individuo terrorista que está haciendo un llamado directo a bombardear Cuba y a la invasión de Estados Unidos a Cuba. Rosa María Payá, que es una funcionaria del gobierno de Estados Unidos, recordemos, pero eso sí, en los medios aparecen sus entrevistas diciendo que es una opositora cubana. Será todo lo opositora que quieras, pero es una persona que en estos momentos es portavoz de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Es una funcionaria. Y esta funcionaria está diciendo que nunca hemos estado más cerca del cambio en Cuba. Claro, el cambio, la recuperación, la recolonización, la reconquista del país para retroceder al año 58 en Cuba, cuando las empresas de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos controlaban el país en un mar de miseria, por cierto, y de racismo y de tantos otros males. Cuba enfrenta un aislamiento creciente, decía Volker Turk hace unos días, y señalaba a las empresas que se están yendo, inversoras de Cuba. Decía, las empresas están marchando, hay menos aerolíneas, está prácticamente desconectada de los sistemas internacionales de pago Cuba por el sistema bancario, que le ha retirado, que se ha retirado de Cuba, etcétera. El aumento de las temperaturas estivales corre el riesgo de incrementar la propagación de enfermedades. Esto crea una tormenta perfecta para el deterioro social y económico y el sufrimiento del pueblo cubano. Y hacía un llamado a estas empresas para no sobrecumplir el bloqueo. Es decir, para no hacerle caso al gobierno de Estados Unidos. Claro, cuando te tiene con una pistola en la cabeza. Decía, el alto comisionado instó a las entidades e instituciones empresariales a evitar el exceso de cumplimiento y la desvinculación generalizada de conformidad con los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Bueno, pues a ver si le hacen un poquito caso a este alto representante para los derechos humanos en Naciones Unidas. Y damos el saludo a nuestro compañero Lázaro Ramas. Muy bien, estupendo, hermano. La situación
que está viviendo el pueblo de Cuba y bueno, Cuba en general es extremadamente delicada. Primero, ahora han incorporado, el imperialismo de los Estados Unidos ha incorporado dentro de todo este andamiaje bélico, criminal, pues la psicología, o sea, la guerra psicológica contra el pueblo cubano. Entonces hay digamos, un stand-by, como decimos en Cuba, que condiciona más aún la vida de la gente. Que, bueno, sinceramente, cuando uno ve unas imágenes ahora en estos días, y antes también, de pueblo cubano en las calles, riendo, bailando, o sea, en una muestra de firmeza, en una muestra de que no hay miedo ante las pretensiones criminales de los Estados Unidos. Pero no cabe duda que estos mercenarios y mercenarias que sirven a los intereses de Estados Unidos alimentan esa narrativa, alimentan esa posibilidad de una agresión al país. Es decir, que hay personas malnacidas en Cuba que no tienen empacho para defender, pero muy rigurosamente, una política criminal de los Estados Unidos. Es decir, que están contribuyendo a la ilegalidad de las acciones de Estados Unidos. Y se quedan tan panchos porque dice, o pancha en este caso, porque dice, no, ya se acerca. Y cuando uno lee algunos comentarios en las redes, ya se acerca, ya el fin está. Y digo, pero esta gente, ¿dónde salieron? Esta gente, primero, muestra un analfabetismo tremendo, una posición apátrica absoluta y una falta de empatía para con el pueblo cubano, la gente de Cuba y la gente que tiene un sentimiento de amor, de patriotismo con respecto a Cuba. Lo que está sucediendo es que hay un grupito de gente, de vividores, sí, que han hecho de la contrarrevolución un negocio, una forma de vida. Y entonces, desde luego, eso le interesa a Estados Unidos, porque Estados Unidos basta que no un grupito, que sean 2 o 3 que estén hablando estupideces y defendiendo esta política criminal de Estados Unidos para que eso lleve, por ejemplo, al secretario de Estado, al pomposo secretario de Estado, Marco Rubio, a que el pueblo cubano ya eso lo magnifica de tal forma para justificar más acciones contra el pueblo cubano, que yo no sé hasta dónde va a llegar. Es difícil prever qué más pueden hacer estos miserables, estos criminales. Y entonces, efectivamente, están muriendo niños, están muriendo personas adultas que todavía tenían vida por delante. Están creando una situación realmente genocida, por cuanto le cortan los suministros por ejemplo, el sistema de salud de Cuba, que es uno de los pilares fundamentales de la Revolución Cubana, pues afectándolo al máximo posible, que mueran gente, y eso indica, y eso algo lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, que es una prueba más, si hacía falta, de la naturaleza criminal y antihumana de los Estados Unidos. No solo esta administración, a lo largo de la historia, Estados Unidos ha buscado la fórmula para someter a los pueblos y que sean las grandes empresas, los monopolios, los que roben los recursos naturales de los pueblos y con ello el empobrecimiento de los mismos. Es decir, que no, el que piense que Estados Unidos va a liberar Cuba, que Estados Unidos es, bueno, es donde entra, pues ya que la libertad, que si la democracia, todo es falso, es una mentira escandalosa. Donde quiera que ha entrado Estados Unidos, lo que ha dejado es crimen, miseria, enajenación, los pueblos, y aparte de eso, aparte de la miseria y todos estos voces, hay que ver en cuántos casos, ¿no?, el complejo militar industrial se ha posicionado y ya esos países es como
una prolongación de Estados Unidos, donde las bandas criminales hay muerte toda la semana, todos los fines de semana, tiroteo, balacera, sea en una iglesia, sea en un colegio, sea en un instituto. Ese modelo el pueblo de Cuba no lo quiere.